Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de este domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos de pie, vamos a leer todos juntos. No, perdón, voy a iniciar con la convocatoria. Puestos de pie. Bienvenidos a la casa del Señor para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios por todos los siglos. Hace mucho tiempo, amén. Tengamos una oración personal en silencio mientras escuchamos un preludio. ¿Sabes, Padre, con qué facilidad, Señor, el miedo puede filtrarse en nuestros corazones y en nuestra mente y distorsionar nuestra vida? Envíanos, Señor, tu Espíritu sabio para que, confiados en el poder de Jesús para salvar, podamos creer plenamente en tu gracia y en esta, que es la que cambia todas las cosas para bien. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre, confiados en que nos escuchas. Amén.
A la adoración. Con cuidado paternal, Dios nos da la bienvenida a nuestra experiencia compartida en adoración, compañerismo, oración y alabanza. Para ser revigorizados y en las relaciones que fluyen de la vida en la familia de Dios. E individualmente seremos limpiados y refrescados por los vientos santos del Espíritu de Dios mientras sopla alrededor y dentro de nosotros. El Señor y bendiciones cuando nos reunimos. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en Romanos, capítulo 5, de los versículos 1 al 8. Perdón, si es en Romanos, versículos del 1b al 11. Es la que está ahí proyectada en la pantalla. Romanos 6, del 1b al 11. Amén. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. La palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, por los que hemos muerto al pecado, como viviéramos aún en él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea a fin de que sirvamos por él. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos a Cristo, creemos también que no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener unos momentos de alabanza y vamos a cantar el himno número 78, Tentado no cedas, y el himno número 39, Iré si Él va conmigo.
esta lectura la vamos a hacer alternadamente, iniciando las mujeres, posteriormente los varones y en el último versículo nos unimos. Amén. Dice la palabra de Dios: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a recibir a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta tarde. No tengan miedo. Suplicamos, Señor, que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas a través de tu Espíritu, el cual hemos pedido, Señor, su presencia en nuestras vidas desde el inicio de esta reunión. Lo suplicamos en ese mismo nombre. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Por lo regular, nosotros cuando escuchamos, leemos la palabra de Dios y alguien nos pregunta y nos dice, ¿recuerdan cuál es la encomienda que todos los cristianos tenemos? Y todos nos vamos a Mateo 28, ¿verdad? ¿Qué dice? Id por todo el mundo. Así es, exactamente. Dice el versículo 28 de esta porción que leímos del Evangelio de Mateo en el versículo 27, dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, ¿qué dice? Proclamadlo desde las azoteas. O sea, lo que Dios ha hablado a nuestros corazones, lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, proclámalo, háblalo. No te quedes callado. Algo ha hecho Dios en ti, algo ha hecho en tu vida y esto lo tienes que proclamar. El día de hoy en la lectura que llevamos a cabo en el Evangelio de Mateo, en este capítulo 10, podemos encontrar algunos puntos como el hecho de que Dios nos va a dar claridad, que habrá una condenación por la eternidad, que Dios cuidará de su pueblo y cuarto, que Jesús confesará a aquel que le siga ante el Padre. Pregunto, mis hermanos, dice la Escritura que tenemos que proclamar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo tenemos que proclamar a viva voz. Una pregunta, ¿alguna vez han tenido miedo de contarles a otros sobre su fe? ¿No? Claro. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos da. ¿Alguien más? ¿Alguien ha tenido? ¿No le ha dado miedo? ¿No? Todos, ¿no? Tenemos algunos valientes y otros mentirosos. ¿Eh? Sí. Todos al principio tememos, mis hermanos. Muchos de nosotros a veces, pero saben que a veces nos da miedo porque todavía no tenemos esa seguridad. A lo mejor empezamos a hacer nuestros pininos al acercarnos a la iglesia, ¿verdad? Hay gente que se llega a convertir cuando alguien se le acerca sin que haya llegado a la iglesia, se le acerca, le comparte y se convierte y desde ese mismo momento comienza a compartir el evangelio. Pero hay otros que empiezan a acercarse a la iglesia poco a poco y en el camino en algún momento llega a tener su tiempo de conversión. Algunos son audaces.
o como decimos, son aventados, ¿verdad? Y comparten su fe con cualquiera que atraviesa en su camino y pueden testificar a otros. ¿Qué pasa cuando les dicen a ustedes en la iglesia, hermanos, vamos a tener una campaña de evangelismo? Ya escuché que todos son valientes, que a nadie le da miedo. Bendito Dios, por eso inmediatamente dije, vamos a hacer una campaña de evangelismo. Aprovechemos a los hermanos ahorita, ¿no? Porque si no al rato se me van a arrepentir. Cuando decimos va a haber una campaña de evangelismo, empiezan a sudar. Su presión arterial aumenta. Su corazón late más rápido. Se pone nervioso, se le seca la garganta y su mente empieza a decir, ese día me voy a enfermar. No puedo, pastor. Quiero decirles, tengan calma. Todos pasamos por eso. Compartir la palabra de Dios, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, no es fácil, ¿eh? Dice la Escritura que el reino de los cielos es fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Si bien es un camino para todos, no todos lo alcanzan a lograr. Nuestro texto del día de hoy nos da valor para dar testimonio cuando nos sintamos con miedo por compartir la palabra. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿y cómo puedo obtener valor? Obtenemos valor cuando nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Solamente cuando usted cree lo que la Escritura dice, usted lo va a poder compartir. Usted no va a poder compartir algo que no cree. Dice la Escritura en la porción que acabamos de leer, que Él mismo será el que nos dé ese valor. Nosotros leímos del versículo 26 al 33, pero si nos vamos hacia atrás en el contexto que leímos, Jesús ha estado hablando con sus apóstoles y con sus discípulos y les está diciendo qué van a esperar cuando salgan al mundo. Vamos a ver por ahí rápidamente algunos versículos. Versículo 17 les dice Jesús a los discípulos, y guardaos de los hombres. ¿Por qué? Los van a entregar en los concilios, ¿eh? Y también les dice, y en sus sinagogas los van a azotar, ¿eh? Versículo 18 dice, y aún entre gobernadores y reyes, ¿qué? Van a ser llevados por causa de mí, los van a juzgar, ¿eh? También. Versículo 21 dice, el hermano, ¿qué dice? El padre al hijo, los hijos contra los padres, su familia se volverá contra ustedes. ¿Alguien le hubiera dicho ahí a Jesús, amén? Por eso les digo, no es fácil, es difícil. Versículo 22 dice, ¿y seréis qué? Tus cuates ya no te van a querer, ¿eh? Tus amigos con los que antes, cuando andabas en el mundo, te ibas a echar unas chelas, ya no te van a seguir. ¿Vale? Con aquellos que te ibas de parranda y que te ibas a trasnochar, ya si tú les dices, no, porque ya soy cristiano, te van a decir, ay, el aleluya, ¿verdad? Ay, el hermanito ya no quiere. Y algunos van a decir, no, sí voy, aguas. Versículo 23 dice, cuando os ¿qué? Os persigan, o sea, perseguidos. ¿A alguien le gusta que lo persigan? El día de hoy ya no, y se llama acoso, ¿verdad? Aguas. Huid, dice, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre venga. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si hubieran sido los discípulos que estaban escuchando lo que Jesús les decía? Por eso les decía, alguien hubiera dicho amén, decimos, no, hubiera sido complicado. En el texto de hoy, Jesús, después de este contexto que acabamos de ver en los versículos 25 hacia atrás, en el contexto de esto que leímos el día de hoy, Jesús los consuela. Les dice Jesús, pero no temas. O sea, sí te van a perseguir. Yo no te estoy diciendo que no te van a perseguir.
Yo no te estoy diciendo que tus amigos te van a hacer a un lado. Yo no te estoy diciendo que toda tu familia va a estar contenta contigo cuando te conviertas. Pero te estoy diciendo, aún y con todo ello, no temas. No te preocupes. Y te manda y te dice, eso que yo te estoy diciendo, eso que yo te estoy hablando, que te lo estoy diciendo al oído, dilo a grandes voces. Versículo 28 dice, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Preocúpate de aquellos que no son nada espirituales, que son bien carnales y que te quieren llevar por el camino de perdición. Ahí sí, preocúpate. Ya hace unos domingos atrás hablábamos de las masas, ¿se acuerdan? Decíamos las masas, las masas tienen su propia mentalidad, su propia mente, te jalan hacia donde van. Preocúpate cuando te jalen y te lleven a donde tú no deberías de estar por ahí. Y luego dice el versículo 31, así que no temáis, tú vales más. ¿Qué dice? ¿Cuánto cuesta un pajarillo? Más o menos, no compren, ¿eh? Tú vales más, vales mucho más. Por eso la preocupación de poderte decir el día de hoy, no temas. Los apóstoles, los discípulos de Jesús eran susceptibles de temor. Nosotros también. Si el día de hoy nuestro presidente de evangelismo agarra y te dice, reparte folletos a todos y le dice, vayan y repártanlos aquí en el metrobús, en la calle, en el mercado, sí nos va a dar miedo a lo mejor a algunos. Pero no tengamos miedo. Cuando Jesús señala una causa de temor, también está señalando cuál es la solución al miedo. Pero para ello debemos de enfocarnos en Dios y debemos de tener una visión adecuada. Usted no puede compartir la palabra de Dios si no la conoce. La invitación sería entonces, lea su Biblia. Usted no puede compartir la fe o la confianza que Dios nos pone si no la busca, si no ora. Usted comparte, tiene problemas, tiene circunstancias difíciles en su vida, usted se acerca a Dios, le pide, Dios le responde, y eso que Dios hizo en usted, tiene que compartirlo a los demás. La fe individual, la fe comienza de una manera individual. Usted tiene una necesidad, usted tiene algo en su vida, Dios le responde y usted viene y testifica o testifica fuera de aquí, y la gente cuando lo conoce cree lo que aconteció en su vida, y esa fe individual particular se convierte en una fe comunitaria. Yo escucho el día de hoy en los testimonios que Dios cuida de nosotros, que Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Ese mismo Dios es el que nos va a dar el valor para hablar como debemos de hacerlo. Entonces, si alguno de nosotros tenemos miedo de compartir el evangelio, escuchemos bien, porque tal vez el mensaje del día de hoy es para cada uno de nosotros. Y las 4 razones, los 4 puntos que les expresaba al principio, estas son por las cuales no debemos de tener miedo de compartir la palabra de Dios. Comenzamos versículos 26 y 27. Primer punto, Dios nos da esa claridad. Dice la Escritura, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. No los temáis, no les tengas miedo. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, no tengan miedo de nadie, no tengan miedo de ellos. Dice la traducción en el lenguaje actual, no le tengan miedo a nadie. ¿A quiénes? A nadie. En aquel tiempo se especificaba o
puntualizaba y hacía referencia hacia los fariseos. El día de hoy es: no tengas miedo a nadie. Los seguidores de Jesús serán odiados y resistidos en el mundo. Si uno quiere compartir el evangelio allá afuera, será odiado. O le van a decir: no, a mí no me vengas con eso, a mí no me digas eso. Juan capítulo 15, versículo 18 nos dice: si el mundo los aborrece, todos se me quedan viendo así como que: sígale, pastor, sígale. No, búsquele su Biblia, vamos a buscarlo. Póngale ahí el separador, el boletín, sí, porque yo puedo leer, pero Juan capítulo 15, versículo 18, antes de que se queden dormidos. 15, 18, si alguien lo tiene, adelante. Hermano Ramiro, adelante, por favor. Amén. Hermanos, ya hasta dije amén así por inercia, ¿verdad? Si el mundo los aborrece, dice, a mí también, no se preocupen. Nos dice Jesús, ¿a quiénes? Nos dice a nosotros, a todos nosotros: si el mundo te aborrece, no te preocupes. A mí ya me había aborrecido, a mí ya me aborrecía. Los cristianos estamos para ayudar a otras personas a pesar de cualquiera de las circunstancias. Estamos llamados para servir. Si te piden que le cargues, que le lleves la carga 1 milla, ¿tú haces? No. Si te piden tu capa, préstala, dala. Jesús tomó una toalla, se la ciñó y le dijo: sírvanme. No, se puso a lavar los pies de sus discípulos. Todos y cada uno de nosotros somos llamados a servir. ¿En dónde? Yo les sirvo nada más a los de mi casa, y eso porque quiero a mi esposa, a mis hijos, a ellos sí los sirvo. Yo con mis cuates de la escuela, del trabajo, a ellos también les sirvo. Aquel que me prestó dinero, con él sí me tengo que llevar bien, ¿verdad? Con la vecina que me prestó las cazuelas, pues obviamente también, ¿no? Es vecinita. Somos llamados a servir a todos, en todos lados. Los cristianos debemos de ser los más dispuestos en la casa, en el trabajo, en el mercado, en la escuela. Siempre que tengamos oportunidad, dice la Escritura, hagamos el bien. ¿A quién? No me vean porque los pongo a leer otra vez. A todos, dice, pero dice la Escritura, principalmente a los de Manuel, a los de la familia de la fe. Así dice la Escritura. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero hay una ayuda más, una ayuda excelente, mejor, grande, maravillosa, que podemos darle a las personas, y que esta no solamente va a ser de préstame la cazuela o 1,000 pesos. Es una ayuda que al compartirla será útil hasta la eternidad. Los cristianos tenemos palabras de vida. Y para los que leemos las palabras de Jesús, podemos ayudar a dirigirlas hacia aquellos que la necesitan. ¿Para qué la necesitan? ¿Para qué la gente necesita las palabras de Jesús? ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que puedan ser rescatados del pecado. No, pastor, el día de hoy ya no les hable así, no les diga del infierno, pobrecitos, se van a asustar. Ni siquiera les mencione del diablo, Satanás, porque es su cuate. No. Mis hermanos,
Cuando nosotros compartimos las palabras de vida, les ayudamos a dirigirse a la fuente que limpia el pecado. Nadie más que los cristianos que conocemos esas palabras de vida somos los que podemos hacer esto. Aún y con ello, mis hermanos, aún y cuando les digamos que tenemos palabras de vida, que tenemos las palabras que les pueden ayudar para que al fin de su tiempo aquí en la tierra puedan tener una vida eterna, aún y con todo ello no seremos bien recibidos en el mundo. ¿Algunos de ustedes ha sido rechazado por ser cristiano? Hay gente que a lo mejor ni siquiera le ha hecho a usted nada, pero no la quiere nada más porque sabe que es cristiano o cristiana. Nada más. ¿Alguno de ustedes ha sido rechazado por su familia por haberse convertido? Algunos hemos sido rechazados. Todos pasamos por esto. Pero miren, vamos a buscar. Regresamos a Mateo capítulo 10. Ahí le pusieron por ahí un separador. Mateo capítulo 10, versículos 26 y 27 dice: así que no temáis, porque aún todo lo oculto será manifestado. Así que tú proclama, dilo en la luz, lo que has escuchado, lo que te ha sido hablado al oído, proclámalo desde la azotea. Y luego cuando el apóstol Pablo, vamos a seguirle poniendo por ahí el separador a la parte de Mateo, de este capítulo 10, y vámonos a Primera de Corintios. El apóstol Pablo les hablaba a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. ¿Dónde está Corintios, mis hermanos? Primera de Corintios 4, 5. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdeme dándole lectura. 4, 5 de Primera de Corintios. Amén. Cada uno recibirá lo que haya expresado sin haber tenido temor. Si eres fiel a Dios, vas a ser rechazado por el mundo. Si no eres fiel a Dios, el mundo te va a aceptar. ¿Cómo debemos de responder entonces? Ahí mismo en 1 de Corintios, en este capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen ¿y qué? Y bendecimos. Padecemos persecución ¿y qué? Y la soportamos. Nos difaman ¿y qué? Y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así decían los primeros cristianos. Y el día de hoy nosotros ya estamos acomodados al mundo. ¿Alguno se ha sentido escoria? ¿Alguno ha sido difamado? ¿Alguno ha sido maldecido? ¿Alguno ha sido perseguido? Hay lugares donde todavía se persigue. ¿Alguno se ha encontrado en esta posición? Si es fiel, si alguien es fiel y no ha sufrido esto, gracias a Dios. Si alguien no es fiel y no lo ha vivido, cuidado, porque puede ser que se esté involucrando en el mundo. Primera carta del apóstol Pedro, ayúdenme. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Alguien que me ayude a leer del capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo 20, y alguien más que me ayude a leer del capítulo 4, el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, la primera cita. 2. Adelante. ¿Qué nos convendrá más, mis hermanos? ¿Qué convendrá más? Pecando, eres abofeteado y lo soportas. Haciendo lo bueno sufres
y lo soportas, ¿cuál es la diferencia? Que lo segundo está aprobado por Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:13? Amén. ¿Alguno se sabe ese texto que dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo, ¿qué? Del Evangelio. Porque es lo que leemos en nuestras Biblias. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, tiene que ser proclamado. No tienes que avergonzarte de la palabra de Dios. Queremos, a veces queremos hacer agradable el mensaje para que la gente no se ofenda. Hay que decirlo, así como dice la Escritura, no nos avergoncemos. Cuando estudiamos el libro de Ezequiel, dice por ahí en el capítulo 33 que hay una atalaya y que este atalaya tiene un encargo, tiene que avisar por si ve que viene a llegar al enemigo. Y dice que si el atalaya, cuando el enemigo viene, les avisa a los demás, pero el enemigo los ataca y los acaba, el atalaya está exento porque dio el aviso cuando debería de. Pero también dice que si ese mismo atalaya, cuando ve que viene el enemigo y no les avisa a los demás y los demás son exterminados, el atalaya es culpable por no haber advertido a tiempo. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que habla? ¿El que avisa? ¿O el que no avisa? Versículo 28 de Mateo capítulo 10. Regresamos ahí donde tiene usted su separador, su boletín. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestra visión, mis hermanos, debe de ser a largo plazo. Aquí en la tierra es lo que los hombres podíamos hacer por proclamar el Evangelio. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Ayúdenme. ¿Qué podríamos hacer para proclamar el Evangelio? ¿Les digo? Empezamos con que lean su Biblia. ¿Cuántas veces leyó su Biblia en la semana? ¿Quién la leyó diario? Gracias. ¿Quién la leyó 4 días? 5 días? 6, 3, 2, 1. ¿Hermanos tienen Biblia? Las Biblias no son para que las guarden en el estante y se queden ahí polveadas. Ya habíamos, en una ocasión dijimos, a ver, ¿cómo tiene usted su Biblia? Su Biblia debe estar toda manipulada del canto, tiene que estar marcada. Oiga, pastor, ¿y cómo le hago para marcar el celular? No, agarre su Biblia, compre su Biblia. O sea, sí, no, independientemente de que usted traiga el día de hoy su Biblia en el celular, no digo que esté mal, usted en su casa debe de tener su Biblia. O bueno, me imagino que tiene su celular, agarra su Biblia y tiene su cuaderno al lado para tomar sus notas, ¿no? La Biblia no es para guardarla. Lo que leemos en nuestras Biblias tiene que ser proclamado. El mensaje de Dios lo tenemos que proclamar. Y nosotros aquí tenemos que ponernos de acuerdo y decir, a ver, mis hermanos, vamos a
prepararnos y vamos a tener un tiempo de oración, vamos a estar un tiempo de varias semanas, meses, etcétera, porque vamos a tener una campaña de evangelismo, y la campaña de evangelismo vamos a salir y vamos a compartir la palabra de Dios, y vamos a tener que enfocarnos en estos textos para compartirles, y les vamos a decir a las personas, y usted se va a ir para allá, y usted se va a ir para acá, y usted se va a ir para este lado, y nos vamos a ir acá y nos vemos a tal hora aquí en el templo de regreso. Y nosotros nos organizamos. Yo no me imagino a Dios agarrando y diciendo, a ver, hermanos de Manuel, les voy a decir cómo se haga. No, para eso nos mandó a cada uno de nosotros. Todos entre nosotros nos tenemos que poner de acuerdo cómo nos organizamos para que la palabra de Dios pueda ser proclamada. Y agarramos y dicen, ¿saben qué? Trajimos 1000 folletos y somos 50, les va a tocar a cada quien de 200 folletos para que los lleve y los reparta por allá, y los va a repartir en la escuela, en el metro, en el metrobús, en la calle, en el metro, donde quiera que vaya, y se los lleva. No queremos verlos tirados después por allá, ¿no? Como los de las pizzas, que nada más llegan con los folletos y los avientan así como de a 20, ¿verdad? En una misma casa. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar si nosotros compartimos el evangelio? Vamos a revisar el texto, capítulo 10, versículo 28. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que puede pasar para aquel que no acepta el mensaje? ¿No? Muy difícil la pregunta. Pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso decimos, la visión que nosotros tenemos no solamente es aquí en la tierra. Nosotros hacemos lo que nos corresponde aquí en la tierra, pero el resultado es un resultado que va a ser eterno, va a ser hacia la eternidad. ¿Qué hombre podía asegurarle a alguien que en la eternidad va a vivir de determinada forma y de determinada manera? Ninguno, solamente Dios. ¿A qué debemos de temer entonces, mis hermanos? Aquello que mata el cuerpo, el alma. Temer a Dios significa que debemos de vivir a la luz del mensaje de Dios. Versículos 29 y 31, seguimos en Mateo 10. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios cuida de nosotros. El apóstol Pablo persuadía a los judíos y a los griegos y tal vez se cansaba. Sin embargo, Dios le dijo, no temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te hará daño. Tú sigue proclamando el evangelio. Salmo 27. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Así es. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto nos da a entender que Dios tiene el control de todas las cosas, que cada una de las situaciones que pasan y de lo que acontece en nuestras vidas, Dios sabe cómo se van dando. Y si nosotros compartimos el evangelio, y si nosotros compartimos la palabra de Dios para la gente que lo necesita, y si la rechaza, nosotros no perdemos, nosotros ganamos. Y Dios siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Todos no sabemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que a los que aman a Dios, todas
todas las cosas se ayudan para bien. Cuarto punto, regresamos a Mateo capítulo 10, últimos versículos 32 y 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, es un adelanto del día del juicio cuando estemos delante del tribunal de Dios. Jesús estará ahí y dirá: le conozco, a ella le conozco, a él le conozco, a este lo conozco. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos aquí en la tierra, dice, confesamos que creíamos en él. Pero de la misma manera dirá: a este no lo conozco, a esta no lo conozco, a ella no la conozco. Romanos 10:9 dice: si confiesas, ¿qué? Romanos 10:9, vamos a abrir, buscarlo. Póngale ahí un separador. Romanos, ¿qué dije? Quería ver si estaban despiertos. Así es. Ahí estoy encontrándolo aquí en Hechos, no es Romanos. Romanos 10:9. Ya no lo leyó nuestro hermano, déjenme repetirlo nada más. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. No existe tal cosa, mis hermanos, para aquellos que todavía lo crean así, no existe tal cosa como un cristiano de la secreta, ¿eh? No existe. La gente te puede ver caminando por aquí, en la colonia, por donde vives, te puede ver caminando y puede decir: él es el que va, o ella es la que va ahí a la iglesia, al templo, es al que está ahí en la esquina, el blanquito ese que está ahí. Te puede agarrar en tu trabajo, dicen: oiga, nos vamos a ir a tomar y todo eso. Sí, no, a él o a ella no hay que invitarlos, porque me acuerdo que en una ocasión agarraba y decían unos compañeros en el trabajo, y decían, cuando trabajaba en otro trabajo, no en este, donde estoy, decían: oye, vamos a poner un antro, decían en aquel tiempo. Tú vas a hacer tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y decían: oye, ¿y no vas a invitar a él? No, porque él, cuando lleguen les van a empezar a decir: no estés aquí, te está esperando tu familia, mira, Dios te está viendo. Y por eso decían: no, a ti no te voy a invitar. Cuando usted está en el trabajo, usted lo conoce y no, usted dice: no, a él no lo invites porque él es cristiano, ella es cristiana. En la escuela igual también. Si observas, algo que debemos de tomar en cuenta siempre es que no existe el casi cristiano. ¿O sí existe? Habrá gente que a lo mejor no sea completamente cristiana, quiere decir que entonces no es cristiano. Segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Dónde está segunda de Timoteo? Después de primera, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Conoce quién? El Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad. Ayúdenme para que lo podamos dejar un poquito más claro.
¿Cómo se invoca el nombre de Cristo? De veras que a veces cuando pregunto algo me les quedo viendo y pienso que les estoy preguntando una fórmula de cálculo diferencial o integral. Dice, pues, parte de ello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca. ¿Alguien tiene alguna otra versión? O a ver los chicos que traen su celular por ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. La versión Palabra de Dios para Todos dice: a pesar de esto, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas las palabras: el Señor conoce a su pueblo. Y sigue diciendo: y todo aquel que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. ¿Quedó más claro? Sí. ¿Alguien ha visto la maldad por ahí? Decía, sí, es una señora que luego... No. ¿Alguien ha visto lo que es la maldad? Sí. Hay gente que anda por ahí asaltando. Hay gente que anda secuestrando. Hay gente que anda... Y usted póngale el detalle. Apártese, dice, de la maldad. No haga eso. ¿Alguien de los que estamos aquí, obviamente sin tomar en cuenta a los pequeños, sabe lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí? No, pero déjenme decirles que habrá gente en la iglesia que empezará. Si yo hago esta pregunta, luego les digo en qué lugar, luego cuando ya no estemos en la grabación, si hago esa pregunta en algún lugar, van a empezar a decir, no, espérame tantito, es que la maldad no es como tú la percibes. Y van a empezar a sacar, no, todos sabemos, Dios ha puesto en cada uno de nosotros algo dentro que nos hace identificar lo bueno y lo malo. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, ¿alguien no? Ok, gracias. Todos sabemos. Bueno, déjenme decirles, lo que dice este texto es, no hagas eso. Eso que tú ya sabes que es malo, no lo hagas. El Señor conoce a los suyos. Terminamos con esta parte, o terminamos ya. Dice la Escritura que cuando nos presentemos delante de Dios, el mismo que va a estar diciendo, sí la conozco, sí lo conozco, a esta no, a este sí. Cuando dije esta o esta, le hago así, para que nadie diga que nada. O sea, cuando el Señor está diciendo, también va a decir, espérame tantito. Cuando nos presentemos delante de Dios, el Señor Jesucristo, al estar también ahí, lo tuvimos en una ocasión, o más bien lo tuvimos presente o debe estar presente en nuestras vidas, porque dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, por los de todo el mundo. Así es que esa misma palabra que nosotros tenemos para compartirle a la gente para que pueda gozar de una vida plena, de una vida eterna, tiene la oportunidad hoy, a través de cada uno de nosotros, que le podamos decir, Cristo te ama y quiere salvarte del pecado y que puedas tener vida eterna. Si tienes miedo de hablar a otros acerca de Cristo, no te preocupes, todos en algún momento lo hemos tenido. Pero si luchas para hacerlo,
Pero si luchas por hacerlo, no estás solo, no estás sola. Timoteo tuvo su propia lucha para proclamar el mensaje del evangelio a los demás, y Pablo le escribió y le dijo, porque no nos ha dado un corazón. Busquémoslo, segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Alguien que nos ayude a leerlo con voz fuerte, que nos anime, que nos exhorte, que nos diga, y que cuando lo escuchamos todos terminemos al final diciendo amén. ¿Quién nos ayuda? Adelante, hermano. ¿Qué versículo es? Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. El 7 también, hermano. 7 y 8, juntos. Amén. Amén. No, gracias, hermano. No nos has dado Dios un espíritu, dice, de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Ese es lo que nos ha dado Jesús para que, acompañándonos, nosotros proclamemos el evangelio. Necesitamos ser audaces, aventados, como les decía yo al principio. Usted póngase en las manos de Dios, obviamente lea su Biblia, ore, póngase en las manos de Dios y comparta el evangelio. Usted no espere que cuando vaya y se presente delante de una persona quiera convencerla hasta que la gente crea. No, usted no está enviado a obligar a la gente a que crea. Usted está enviado a compartir el evangelio. Si la persona cree y se convierte, no es obra suya, es del Espíritu Santo. Si la gente viene a la iglesia, a nuestra iglesia, qué bueno. Si va a otra iglesia, qué bueno. No somos promotores de denominaciones, somos promotores del evangelio para que la gente se salve, crea y conozca a Cristo. Usted vaya, hágalo. Dios está con usted. Dios le ha dado todo lo que usted necesita. Estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo son las mismas palabras que usted debe de tomar. Usted no tiene un espíritu de cobardía, usted tiene un espíritu de poder, usted tiene un espíritu de amor y de dominio propio para proclamar el evangelio. Busque más a Dios, crea más en Él, confíe en Él y comparta su palabra en todo lugar, en todo tiempo y a toda persona, y nunca se avergüence del evangelio, porque entonces habrá alguien que se avergonzará también de ustedes. Crea, confíe, esté seguro, esté segura. Dios va con usted y usted tendrá la palabra exacta de parte de Dios para compartirla en el momento preciso. Dios quiera que todos lo hagamos de esa manera. Oremos. Gracias. Padre, yo te suplico, Señor, que a cada uno de nosotros, a todos, en la medida que tú conoces, Señor, nos des ese espíritu, Señor, de poder, de amor, de sabiduría, Señor, de manera que no nos dé temor para nada, Señor, poder salir para compartir el evangelio a todos aquellos que tú ya tienes, Señor, preparados para que crean en ti, Padre Santo, y aún a los que no, Señor, a los que nos rechacen. Quita de nosotros cualquier temor que haya en nuestras vidas, Señor,
para compartir tu palabra. Que todos estemos confiados, Señor, y que vayamos, que lo hagamos, Señor. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es porque lo que nosotros seamos, por lo que nosotros queremos, es por lo que tú has hecho en nosotros y lo que quieres de nosotros, Señor. De todos y cada uno, Padre, de aquellos que estamos escuchando, Señor, esta reflexión de tu palabra, danos ese valor, Señor. Danos esa sabiduría que necesitamos para compartir tu palabra. Utilízanos, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, tu sabiduría, Señor, y tu palabra para compartir esta palabra de esperanza que no solamente es útil aquí en la tierra, sino que tiene repercusiones aún en la eternidad, Señor, y que a nosotros ya nos la has dado, Señor. Permítenos utilizarla también para compartirla con todo aquel que la necesita. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les siga bendiciendo. Gracias a Dios por el mensaje de esta tarde. Y puestos de pie, vamos a entonar el himno final número 76. No te dé temor hablar por Cristo. Vamos a unirnos en la despedida. Vayamos ahora y andemos en novedad de vida, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto,
No tengamos miedo. Lo que Dios nos habla en la oscuridad, proclamadlo con valentía en la luz. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Mis hermanos y mis hermanas, y que Dios les cuide y les provea. Que Cristo Jesús les declare abiertamente como suyos y que el Espíritu Santo les traiga siempre ayuda y consuelo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias representadas y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Tenemos unos momentos en oración personal, en silencio, mientras escuchamos una melodía en este postludio. Reflexionemos en lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Que el Señor les siga bendiciendo, mis hermanos.